El contrato social dice más o menos así. Naces. Te embarcas en un viaje del que no tienes un control. Eres depositado en estaciones sin nombre y se te exige obediencia constante hasta que desembocas en un trabajo que detestas, que te obliga a estar encadenado 40 y tantas horas semanales sin un propósito concreto. Un trabajo que realizas con temor a perderlo y que te permite comprar un mes al año de libertad a cambio de cederla otros 11 meses. El salario es la droga que te proporcionan para que renuncies a tus sueños. Y al final de todo, cuando por fin crees que vas a poder ser libre, acabas aquí, golpeando unas pelotas con unas baquetas que han usado antes que tú, otros viejos, que han muerto ya. Empleas los mejores años de tu vida prometiéndote que la disfrutarás de verdad cuando seas viejo. Es una promesa que te haces a ti mismo, y lo que es peor, te la hacen desde lo más alto. Te prometen una pensión digna, respeto, que alguien se hará cargo de ti, que no te faltará nada mientras tengas un aliento de vida. Y sin embargo, ¿hasta qué punto es así? ¿Hasta qué punto estados quebrados y corroídos por la codicia, las políticas cortoplacistas, la corrupción y el engaño van a ser capaces de fagocitar la cantidad de viejos necesitados de cuidados en los años que se avecinan? Sin título, blog de notas ventana, editor de texto, editando, en blanco. Los engranajes de Occidente es una serie dedicada a estudiar los mecanismos psicosociales que están provocando la degradación de la civilización occidental. Capítulo 8. Hoy, ¿qué hacemos con los viejos? Quiero contarte una historia que tal vez te resulte familiar. Imaginemos a don Ernesto. Don Ernesto se despierta con el canto de los pájaros como todos los días. Pero hoy el sonido le parece más melancólico que de costumbre. Se levanta con dificultad sintiendo el peso de sus 82 años en cada articulación. Cuando se mira al espejo, las arrugas le cuentan historias de días pasados, de amores perdidos y de amigos que ya no están. Suena el teléfono. Era la enfermera de la residencia donde su hermana Clara había estado viviendo en los últimos años. Con voz temblorosa, la enfermera le cuenta que Clara murió de madrugada. Don Ernesto siente entonces un nudo en la garganta porque Clara era la única conexión directa que le quedaba con su infancia. Después de llamar a sus hijos, intenta distraerse viendo la televisión, pero los programas de la mañana están llenos de tecnología, de aplicaciones que no entiende, le hablan de redes sociales, de influencers y otras palabras que le resultan ajenas. Don Ernesto se siente desconcertado, como si el mundo hubiera avanzado sin pedirle permiso. Decide salir a caminar, pero su rodilla le juega una mala pasada. El dolor es un recordatorio constante de lo frágil que es. Pasa por una farmacia para comprar un analgésico y al intentar pagar se da cuenta de que no lleva su tarjeta encima. El joven farmacéutico le intenta explicar cómo pagarlo con su teléfono móvil, pero don Ernesto se siente abrumado, sobrepasado con las circunstancias. Al regresar a casa, intenta llamar a su hijo para hablar sobre los preparativos del funeral de doña Clara, pero su hijo, siempre preocupado, no le contesta, le pide que le mande un WhatsApp. Don Ernesto se siente solo y deseando poder compartir su dolor y su recuerdo con alguien. La vejez, a menudo vista desde una perspectiva cultural como el ocaso de la vida, es en realidad una etapa rica en introspección, en sabiduría, en oportunidades. Es un periodo que, si bien presenta desafíos psicológicos y sociales, también ofrece la posibilidad de una profunda transformación personal y colectiva. Sin embargo, esta visión no está consensuada. Erik Erikson, un renombrado psicólogo del desarrollo, identificó la vejez como la etapa de integridad versus desesperación. Según él, las personas mayores enfrentan el reto de mirar hacia atrás en sus vidas y encontrar un sentido de coherencia y de logro. Aquellos que logran esta integridad sienten una profunda satisfacción, mientras que aquellos que no pueden caer en la desesperación. La sociedad, en muchas culturas, ha perpetuado estereotipos negativos sobre el envejecimiento, viendo a las personas mayores como dependientes o menos valiosas. Estos estereotipos, como señala la socióloga Helen Kamin en su teoría del desenganche, pueden llevar a que las personas mayores se retiren de la sociedad, creando un ciclo de aislamiento y soledad. A los desafíos personales debemos sumar los desafíos que como sociedad representan los más mayores.
Tradicionalmente, las familias se han hecho cargo de los ancianos, pero en Occidente esta práctica ha ido cambiando a lo largo de los últimos 150 años de una forma vertiginosa, de tal forma que prácticamente somos incapaces de reconocer nuestra estructura social. Durante el siglo XIX, la revolución industrial transformó las estructuras económicas y sociales de manera radical. Las familias se trasladaron de zonas rurales a urbanas en busca de trabajo, lo que a menudo resultó en la separación de las familias extendidas y en la disminución de la capacidad para cuidar a los ancianos de la casa. Con el tiempo, las estructuras familiares, en muchas sociedades, se volvieron más nucleares en lugar de extendidas. Y no es imposible encontrar hoy a familias que no conocen a sus primos lejanos. Este cambio se ha visto impulsado más recientemente por el marxismo cultural, que acecha a Occidente y que tiene como uno de sus objetivos la destrucción de la familia tradicional, sin proporcionar una sustitución que arrope y proporcione seguridad a los ancianos. Estamos hablando de ampliar y ensanchar el concepto de familia. Creo que a día de hoy vivimos en una sociedad en la que la familia natural se ha superado por la vía de los hechos. Ya no solamente conviven padres, madres y sus hijos e hijas, sino que a veces conviven madres y madres, padres y padres, a veces convive una madre con la abuela y una prima a la que hay que cuidar y un hijo que tiene esta madre que lo cuida sola, a veces se convive entre varios compañeros de piso y eso también debe ser reconocido como un núcleo familiar. Dentro de los parámetros del marxismo cultural, la familia es despojada del rol principal de la educación de los hijos y esta función debe asumirla el Estado. En España, la ley de familias pactada entre Unidas Podemos y el PSOE pretende la homologación de estatus de familia a cualquier grupo humano. De este modo, la familia pierde su carácter institucional y afectivo y se vuelve completamente innecesaria. El estudio más detallado sobre la percepción de la familia como una estructura de poder se encuentra en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Frederick Engels. Apoyándose en las ideas de L. H. Morgan, Engels argumenta que la familia ha evolucionado históricamente para sostener la propiedad privada y el carácter jerárquico del Estado. En los primeros años tras la victoria de Lenin, hubo un enfoque crítico hacia la familia tradicional, considerando que su papel ya no era relevante en el contexto del nuevo Estado comunista. Las declaraciones de Ángela Rodríguez no son innovadoras, reflejan el pensamiento del feminismo marxista representado por figuras como Alexandra Kollontai, quien fue comisaria del Pueblo de Bienestar Social en el gobierno de Lenin y sostenía que la familia tradicional se estaba volviendo obsoleta, especialmente cuando el Estado comenzó a desempeñar un papel más activo en la educación y cuidado de los niños. La visión ideologizada de la familia desde la perspectiva del marxismo cultural ha dado lugar a su destrucción, que si bien para algunos adultos puede significar nuevos aires de libertad y de falta de compromiso, para los hijos tendrá consecuencias negativas aún imprevisibles en lo que se refiere a su desarrollo cognitivo, social y afectivo. Para los ancianos, supondrá el abandono en las próximas generaciones. El declive de la familia como institución limitó la cantidad de cuidadores potenciales y pone en peligro la red de afecto que necesitan los mayores para sobrevivir en el futuro. Por su parte, a lo largo del siglo XX, muchos países desarrollaron sistemas de bienestar social que incluían pensiones, atención médica y otros servicios para los ancianos. Estos sistemas a menudo se establecieron en respuesta a las crecientes necesidades de una población envejecida y a la incapacidad o renuencia de las familias para asumir la totalidad de esa responsabilidad. De este modo, Occidente asumió que era el Estado quien debía cuidar de los más mayores. Como consecuencia se produjeron varios fenómenos que están provocando una degradación paulatina de nuestra sociedad. Por un lado, las personas ya no consideramos una prioridad tener hijos, porque nada nos garantiza que sean ellos los que nos cuiden cuando más los necesitamos. Fíjense que esta degradación del núcleo familiar es característico de Occidente y no ocurre en otras sociedades donde la familia extensa sigue siendo un valor imprescindible. Por otro, los estados se están viendo desbordados para hacer frente al cuidado de los mayores. Esto es especialmente dramático si echamos un vistazo a cómo se estructura el mayor timo de nuestra sociedad occidental: el sistema de pensiones. Nuestro sistema de pensiones se apoya sobre 5 pilares fundamentales. Reparto, que implica que las cotizaciones de los trabajadores en activo pagan las jubilaciones. Proporcionalidad, que supone que el importe de las jubilaciones es directamente proporcional a las cantidades que el trabajador aportó al sistema público y al periodo en que estuvo cotizando. Universalidad, que garantiza el acceso a prestaciones no contributivas que puedan cubrir las prestaciones más básicas.
gestión pública del dinero y suficiencia de prestaciones. Hay muchas personas que cuestionan que el sistema de pensiones sea un esquema piramidal. Por ejemplo, en teoría, no está pensado para enriquecer a unos pocos, sino que pretende proporcionar un ingreso estable y seguro a los ciudadanos en la vejez y que se corresponda con lo que han aportado. Por otro lado, se ha defendido su presunta transparencia frente a los engaños a los que se basan los esquemas piramidales. También está sujeto a supervisión y control. Sin embargo, el sistema de pensiones sí contiene elementos muy claros de estafa piramidal, en el sentido de que se basa en reclutar a otras personas para que inviertan dinero, en este caso forzosamente, y usar ese dinero para pagar a los inversores anteriores. Al igual que los esquemas piramidales, el sistema de pensiones no produce dinero en sí mismo, tiene que sacárselo a los demás para pagar a los que se jubilan. Al igual que los esquemas Ponzi, el sistema de pensiones depende de un flujo infinito de nuevos participantes para pagar a los anteriores. Y al igual que los esquemas piramidales, puede colapsar si la gente empieza a retirar el dinero en masa, que es justo lo que está a punto de ocurrir en cuanto se produzca el relevo generacional. Para que el sistema se sostenga, como ocurre con cualquier esquema piramidal, es necesario que haya más personas inyectando dinero en el sistema que personas retirándolo. En el momento de la implantación del sistema público de pensiones, esto era de hecho así. Las cosas eran bien distintas. La esperanza media de vida se situaba poco más allá de los 70 años y estaba pensado para sociedades industriales con abundante empleo. Sin embargo, el escenario al que nos enfrentamos es que cada vez se vive más y mejor y cada vez hay menos trabajadores en activo. Las cifras hablan por sí solas. En España había 3 millones de pensionistas cuando murió Franco en 1975. Hoy hay más de 9 millones. Es decir, que la cifra se ha triplicado en 40 años. Pero lo que importa es que la población ocupada ha pasado en este periodo de 12 a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. No hay que ser un hacha en los números para darse cuenta de que en 1975 había un pensionista para cada 4 trabajadores y hoy la relación es aproximadamente de 1 a 2. Quiero que observen cuidadosamente este gráfico. Estos son los gastos del Estado español en crudo. Habitualmente, los políticos justifican la subida de impuestos en que hay que pagar carreteras y hospitales. Sin embargo, la realidad es otra. Este gran bloque que observan a la izquierda representa las pensiones. Más de la mitad de los impuestos se derivan a esta partida. Este bloque no ha hecho más que crecer, año tras año, de forma descontrolada, de tal forma que España se está convirtiendo en un gigantesco aparato de sostener económicamente a una población envejecida que reclama cada vez más y más dinero. Y esta es una tarea que ni siquiera el Estado más poderoso es capaz de asumir, aunque emplee para ello todos sus recursos. Este problema de base se agrava por un problema adicional. La política española es profundamente cortoplacista y la solución de cada uno de los gobernantes que se han sucedido en los últimos 40 años de democracia ha pasado por posponer el problema, por ocultar la cabeza bajo la arena, porque la cantidad de votantes jubilados o a punto de jubilarse no para de crecer. De hecho, los dos principales partidos tienen un porcentaje muy elevado de voto pensionista y tocar las pensiones o plantear siquiera de forma cruda o realista lo irreversible de la situación supone perder las elecciones de manera inmediata. Los medios de comunicación se encargan de enmascarar la gravedad del problema con la connivencia de Papá Estado, y su manipulación constante ha logrado que las pensiones no sean el principal motivo de preocupación de los españoles, cuando es sin duda el principal problema al que se enfrenta el Estado en su conjunto. Porque la realidad es que en el año 2040, según las proyecciones demográficas, el número de personas de menos de 18 años y de más de 65, es decir, los que no curran, será igual que el resto de la población en edad de trabajar. Y estamos hablando de un lapso de 17 años. Será entonces cuando la población nacida allá a mediados de 1970 exijamos la pensión que nos corresponde. Sin embargo, en ese momento ni siquiera habrá un cotizante por cada persona que no trabaja. Y esto son números, no opiniones. Quiero que se fijen ustedes en esta pirámide, que ya se parece más bien a un rombo.
Esta es la radiografía de la población española. La generación del baby boom está aumentando significativamente la esperanza de vida y, en consecuencia, los años de cobro de la pensión de jubilación. De tal modo que, en el futuro, cuando la parte más gruesa de esta pirámide vaya ascendiendo poco a poco y se vaya estrechando la base, se dará una creciente tasa de dependencia sin que exista una base sólida para sostenerla. Las previsiones indican que España tendrá la tercera tasa de dependencia más alta del mundo en 2050, situándose en el 72,2%, una cifra que por sí sola deja diáfanamente claro que el sistema público de pensiones es insostenible y llegará un momento en que todo lo que hayas cotizado desaparezca como lágrimas bajo la lluvia. Porque, lamentablemente, el Estado no guarda el dinero que tú le entregas para asegurar tu futuro, sino que inmediatamente se lo da a los jubilados de hoy. Párate un momento y respira. Piensa. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Hasta qué punto un Estado voraz e inmisericorde puede exigir de sus súbditos seguir alimentando un monstruo que se devora a sí mismo por dentro? En los países de nuestro entorno se han llevado a cabo correcciones tibias del sistema de pensiones para hacer frente a la gran apisonadora que no se detiene. En Alemania, la edad de jubilación se está incrementando gradualmente de 65 a 77 años, algo que también se intenta implantar en Francia, lo que fue recibido con revueltas populares que hicieron tambalearse el gobierno de Macron. También Reino Unido ha adaptado esta solución y se espera que los británicos se jubilen a los 68 años, en 2046. Personalmente, poco me parece. En Italia, en 2010, se introdujeron cambios para vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida, lo que significa que la edad de jubilación va a aumentar automáticamente a medida que aumente la esperanza media de vida del país. Suecia cuenta desde 1990 con un sistema que vincula las pensiones a las contribuciones de toda la vida y al crecimiento económico. Si la economía crece más lentamente o si la esperanza de vida aumenta, las pensiones se ajustan automáticamente. Una parte de las contribuciones de los trabajadores se invierte en cuentas individuales, lo que permite cierta elección y personalización de la inversión. Un dato es indudable. La población occidental está envejeciendo a pasos agigantados. Este fenómeno, conocido como envejecimiento demográfico, tiene varias consecuencias devastadoras para nuestra sociedad, que van más allá de la presión sobre los sistemas de seguridad social. Por ejemplo, existe un incremento constante de los costos de atención médica. Además, con una proporción creciente de la población retirándose y menos jóvenes ingresando al mercado laboral, puede haber una escasez de trabajadores en ciertos sectores. Esto puede llevar a una disminución en la productividad y el crecimiento económico, que también se ve afectado con la disminución del consumo propio en la pirámide invertida. También debemos tener en cuenta que la población mayor usualmente se ve desvinculada de los intereses, necesidades y reclamos culturales de los más jóvenes. Las diferencias generacionales pueden llevar a tensiones culturales, ya que las prioridades y los valores de una población envejecida pueden diferir de las de las generaciones más jóvenes. Asimismo, los más mayores asisten con impotencia a una digitalización cada vez más enloquecida de un mundo que ya no comprenden y que los deja de lado a gran velocidad. Sin embargo, los desafíos sociales y económicos a los que se enfrenta Occidente no son nada comparados con los desafíos psicológicos a los que se va a enfrentar el individuo inmerso como está en un entorno que le da la espalda. Para empezar, nuestra sociedad, tal y como está estructurada, pivota en torno al concepto de juventud igual a atractivo. Las investigaciones de Gillard y Jiggs de 2005 en su obra Contests of Aging destacan cómo la cultura contemporánea, con su énfasis en la juventud y la belleza, a menudo margina y estereotipa a las personas mayores, relegándolas a roles pasivos. El mundo que hemos construido está centrado en el consumo, y el tramo de edad en el que se consume más hace incompatible que los ancianos tengan un lugar sólido en el esquema de las cosas. Los productos de ocio y de belleza, la ropa, los apartamentos que se anuncian en la prensa, los viajes, la tecnología, todo parece estar enfocado en aislar a los mayores y dejarlos al margen. Es algo con lo que tarde o temprano tendremos que lidiar nosotros. Muy pronto el mundo que nos rodea será una maraña incomprensible y hostil. Los ancianos ya no están en el mercado, y esto es algo que pasa factura a la psique.
Cacioppo y Yockley en 2009 encontraron que el aislamiento social en los ancianos puede conducir a una serie de problemas de salud, desde la depresión hasta la disminución de la función cognitiva. En una sociedad que a menudo valora la independencia y la autosuficiencia, muchos ancianos se encuentran aislados de las redes de apoyo social. La conexión humana es una necesidad fundamental, sin importar la edad. El aislamiento social en los ancianos es un problema complejo y multifacético que tiene consecuencias significativas, tanto para el individuo como para la sociedad en su conjunto. Esta situación tiene múltiples motivos, ninguno de ellos fácil de resolver. Por un lado, la disminución de la movilidad puede hacer que sea difícil para los ancianos participar en actividades sociales o salir de casa. Por otro, en una era digital, la falta de habilidades tecnológicas puede excluir a los ancianos de muchas formas modernas de comunicación y de socialización. Finalmente, la pérdida de amigos y familiares. Estas pérdidas pueden reducir drásticamente las redes sociales de una persona mayor. La pérdida de amigos y seres queridos es una realidad dolorosa de la vejez. Según un estudio de Strebe, Schat y Strebe de 2007, el duelo en la vejez puede ser particularmente intenso debido a la acumulación de pérdidas y la confrontación con la propia mortalidad. Por otro lado, muchos de nosotros soñamos con la jubilación, ese momento idílico en el que por fin vamos a contar con tiempo ilimitado para dedicarnos a nosotros mismos como lo merecemos. Sin embargo, el enfoque totalmente lúdico que ha proporcionado Occidente a la última etapa de la vida trae consigo enormes desafíos íntimos para la persona que lo padece. La jubilación, aunque es un respiro bien merecido del trabajo, también puede presentar desafíos. Nimrod y Esrira, 2016, sugieren que el exceso de tiempo libre puede llevar a sentimientos de inutilidad y falta de propósito si no se canaliza adecuadamente. Hasta hace bien poco, se esperaba de los mayores que siguieran siendo relevantes en el núcleo familiar. Se esperaba de ellos una participación activa en las decisiones del hogar, la crianza de los nietos e incluso que siguieran trabajando para aportar un grano de arena en casa. Esta situación sigue estando vigente en sociedades que consideramos menos avanzadas. Esperar que un anciano se dedique únicamente al ocio puede suponer para la sociedad desperdiciar conocimientos acumulados durante toda una vida, pero para el individuo una pérdida evidente de objetivos y de razones para seguir viviendo. En la hiperavanzada Suiza existen asociaciones que se dedican a facilitar la muerte a ancianos que han decidido que están cansados para seguir viviendo. El 20% de los casos de asistencia de muerte por parte de la asociación Exit se trata de ancianos con achaques que simplemente no encuentran aliciente alguno para seguir adelante. Por su parte, Países Bajos ha encargado un estudio entre mayores de 55 años que podría permitir a las personas disponer en su casa de una pastilla que les permitiera acabar con el sufrimiento de una vida que ya no desean. La vejez, esa etapa que la sociedad moderna a menudo elige ignorar, es en realidad un capítulo de profunda introspección, de sabiduría y también de desafío. En un mundo que idolatra la juventud, la vejez se presenta como un acto de resistencia. La vejez no es solo un declive, sino una evolución. Es un acto de desafío en un mundo que a menudo olvida el valor de la experiencia y la sabiduría. Dado que el mundo que conocemos está perdido, a título individual, debemos celebrar la riqueza de esta etapa ofreciendo apoyo, comprensión y sobre todo respeto a los mayores que nos rodean, porque envejecer en un mundo obsesionado con la juventud y la belleza es en sí mismo un acto revolucionario. Pero, como la única rebelión posible es la personal, les invito a que adopten dos propósitos. Son dos propósitos en apariencia contradictorios, pero es que la vida no es fácil y las decisiones que tenemos que adoptar hay que meditarlas con mucho cuidado. El primero, dejen ustedes de pensar que alguien allá arriba va a solucionar los problemas que tengan cuando se queden ustedes sin pelo y sin dientes, y luchen por asegurar su autosuficiencia, planificando a muy largo plazo qué coño va a ser de sus vidas. El segundo y tal vez más importante, recuerden que la vida se vive en tiempo real. No permitan que la inercia del contrato social que nunca hemos firmado nos arrebate el bien más preciado que tenemos, el aquí y el ahora. No pospongan su felicidad para más adelante. El momento de ser libres es hoy.